en directo. Oye, Oye, puedes bajar si quieres, ¿eh? no puedo porque me han encerrado. Ah, vale, pues entonces quédate arriba. Sí, hombre. Pobrecito. Pero ya tenemos, ¿Aquí todavía? tenemos un becario que va a abrirte ahora. Y un perro. Enfadado, se ha indignado. Pasa muchas veces eso, porque tengo la costumbre Cierras de por cerrar. dentro. Sí, cierro Ya. por dentro y me tienen llamado varias veces ahí. Ya, Que no estáis muy lejos, por favor. Ah, no, estoy aquí al lado, voy ahora. ya. Es lo que tiene vivir arriba, ¿sabes? It's a rainy day, ain't nobody, man, just make it sad. Just take that heartbreak and sing about it. Dice, el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Esos abuelos eran analfabetos uno y otro. Young love, En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de la muerte cierta. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien, para mantener la vida, nos aprendió a pensar mucho más de lo que es indispensable. says goodbye Bien bonito. José Saramago. to my poor soul. Quizás escribió esto en Lanzarote, en Tías, como acabas de decir. Getting born. Pues no sé si lo escribió allí, pero también describe un poco la infancia de mi abuela, que es el germen de todo esto, de donde yo empecé. Ella con 8 años ya, como no tenían para comer, la madre la mandó a cuidar cochinos a casa de unos señoritos. Entonces con 8 años ella, con una varita, lo que tenía era que sacar y meter al ganado. Ajá. Entonces me ha recordado un poco las historias que ella me contaba. ¿Cuándo empezaste a descubrir que tu trabajo se podía dirigir hacia esa temática de la gente mayor? Que estando en cuarto de carrera, quizás, tendría yo 20, 21 años, que empiezo como a enfocarme un poquito por los retratos de mi abuela. O sea, que la pintabas a ella también, la retratabas a ella. Claro, todo empezó con ella. Como pasaba mucho tiempo en casa y de ahí a que, bueno, pues me empieza a posar semidesnuda, en faja hasta los tobillos y sujetador, y poco a poco se desnuda un poquito más. Todo eso también como revolución interna y con su marido. Entonces, claro, mi abuelo se enfadaba mucho de las sesiones que hacía con ella, de lo bien que nos lo pasábamos, de la risa. Nos encerrábamos en el cuarto y él estaba afuera. Y él nos escuchaba reír y reír. Y claro, luego veía las pinturas de la mujer desnuda, semidesnuda. Y esa revolución que ella tuvo también con ella misma ha sido muy potente. Y ha sido un ejemplo muy fuerte para mí. Y como que lo quisiste llevar a más personas, esa revolución, Claro. a más mujeres. Sí, como ellas mismas se han ido librando de esos tabúes. En una entrevista te escuché decir que desde pequeña estabas ya con los lápices de colores o rotuladores de colores, Sí. que pasabas completamente de tus amigos, vamos, de ir a jugar. O sea, que tú ya desde pequeña te tomabas muy en serio eso de la pintura, del dibujo. Del Pues arte. inconscientemente sí, porque tampoco sabía lo que hacía. Solo cuenta mi madre, ¿no? Que venían los vecinos de la calle, llamaban a la puerta y le decía que no me iba porque estaba coloreando. Sí. Mi madre me compraba las cajas de cera o de lápices de madera y los cuadernos estos de colorear, los 20 duros del momento, y se me iba el santo al cielo con eso. Ain't nobody gonna love me, baby. I just stand here all alone, yeah. Broken bones, and pocket change. Oh, she left me with Lord, it is not, baby.
que es todo, que lo rodea todo. Que mi abuela, que mi infancia, que la formación clásica, que la piel y los cuerpos, que me atrapa mucho la piel. Sí, como que la piel tiene una lectura, ¿no? Te deja marcas, te deja cicatrices, claro. Y te cuenta muchas cosas, ¿no? Es capaz de contarte... Y cuando empecé a trabajar con otras mujeres, he visto cómo la piel cuenta perfectamente de dónde vienen o de dónde no. Mi abuela trabajó en el campo, trabajó en casa de señoritos, y eso queda en la piel. ¿De qué manera queda en la piel? Pues por el tono, las grietas, si has trabajado en el campo, si estabas cubierta, si no estabas cubierta. Empiezo a trabajar tablitas pequeñas con retratos y me empiezo a acercar un poco desde una forma más académica y más clásica a esas señoras, a esos tótem a los que yo miro. Esos tótem de la sociedad, ¿no? Que están completamente, usando otra palabra parecida, un poco un tabú, ¿no? Claro. Lo anciano, ¿no? A donde nadie mira. A donde nadie mira, sí. Me dice, ¿por qué miras ahí? Pues porque ha estado siempre ahí. No es que yo haya decidido muy conscientemente de no, quiero pintar y voy a trabajar sobre mujeres mayores y la piel y la memoria y el olvido. No, es que esa lectura... ¿Por qué el olvido? Se la he dado ahora. Porque no sé con qué edad mi madre empieza a trabajar en una residencia de ancianos. Fallece mi padre, ella estudia la ESO, se saca el módulo de auxiliar de clínica porque ese mundo de los cuidados ha estado muy presente en ella. Empieza a trabajar en una residencia de ancianos y, claro, descubro otra vía, otra parte del mundo de este colectivo con el que yo trabajo, que en cierta medida el olvido muy entre comillas, porque hay muchas características y muchas cosas por las que una familia o no deja a su familiar en la residencia. Pero me impresionó mucho el tema de que muchos estaban olvidados y estaban allí abandonados, en cierta medida. Y cómo también empieza a aparecer esa enfermedad del olvido, o del Alzheimer, o lapsus de memoria, ¿no? Entonces me atrapa mucho eso, ¿no? De si me olvido de quién soy, si me olvido de lo que soy, aparte de que la sociedad también se está olvidando un poco de mí. Como que el Alzheimer se extiende también por el cuerpo y que como que tiene esa especie de... Bueno, que le puede pasar a cualquiera, que tampoco es tan importante quién sufre la enfermedad, sino cómo está el cuerpo, cómo es el cuerpo, ¿no? Reflejarlo a través del cuerpo, ¿no? Unas manos, sí, ¿no? Cómo ese cuerpo se va deformando en cierta medida, cómo vuelve a una posición fetal, cómo vuelve a ser un bebé, cómo tiene una rigidez también, una tensión, una fragilidad, que a mí me costó mucho llevar a la pintura cuando empecé. Con la primera modelo con Alzheimer, que yo empiezo a trabajar con permiso de su hermana, ella estaba en posición fetal desde hace muchos años. Yo estaba en la Fundación Antonio Gala cuando empiezo a entrar por ahí y recuerdo que en el primer trimestre, antes de Navidades, empiezo a trabajar con 2 imágenes de ella. Misma medida, mismo formato, diferentes vías. Y yo no podía. Al principio soltaba el lápiz porque emocionalmente no estaba estable. Y cuando consigo esa estabilidad emocional, con pintura no logro contarlo. No sé cómo depositar la pintura, no sé cómo contar eso con la pintura. Cuando vuelvo en Navidades, me dice mi madre, vuelve a verla a ella y tócala. Y está más tiempo con ella. Y fue clave, porque yo no lograba entender qué pasaba en su cuerpo. Entonces, volver a verla, tocarla y sentir esa fragilidad, tensión, rigidez, fue muy importante para que yo arrancara de nuevo con la pintura. Porque la gente dice, es muy duro lo que trabajas. Sí, eso es una cosa que cuando he enseñado tu Instagram y le contaba a la gente, bueno, voy a hacer una entrevista y tal, y miraban y era... La reacción era de gente que la pillaba así un poco de sorpresa y decía, qué duro es esto, a piel de gallina. Sí, yo lo he visto en las propias salas de exposiciones, ¿no? Que llegan, echan el vistazo y dicen, me voy. Sí. Claro, pero yo cuando hablo con gente así les digo, duro no es lo que pinto, duro es la vida que tienen esas personas.
Duro son lo que está viviendo esos familiares o la propia persona. Yo al final te hago una traducción pictórica de las sensaciones que yo tengo con esa persona. Porque yo no soy familiar, bueno, de algunos Y sí. aún así, me parece que lo haces bastante dulce, ¿no? Como con suavidad, Claro. con mucho cariño, con colores muy suaves, ¿no? Como que si llevas un ligero velo. Bueno, es una interpretación Sí, que sí. hago, ¿eh? Pero que aún así no es duro, no es fuerte, no es agresivo. Ya no, yo no lo considero agresivo. Y además, como pintora, a mí me gusta disfrutar con la pintura. Claro. Y con esa superficie de la pintura. La imagen es lo que es, yo te hago una traducción, pero luego a mí me gusta gozármela con la pintura. Claro. Pero claro que cuido también cómo llego al espectador con la imagen y los conceptos que estoy desarrollando. Y no creo que sea duro, más duro era Goya con sus grabados. También. Entonces no considero que en 2020 sea algo duro. Que tú no quieras mirar ahí es otra cosa. El otro día estuve con Pablo Merchante, que contigo es el ganador de la beca Daniel Vázquez Díaz, Daniel Vázquez de Díaz, la Diputación de Huelva. de la Diputación de Huelva, y le pregunté, le dije, oye Pablo, ¿tú qué pregunta le harías a Virginia? Bueno, Y claro, él se quedó muy impactado, me dijo, bueno, sí, yo la he felicitado, la llamé por teléfono, tenemos muy Sí. buen contacto y tal. Y me... que no sea difícil. No lo sé. no lo Pero sé. tú. Le preguntaría una cosa. Le preguntaría qué es lo que está encontrando ahora en pintar el muro y pintar en grande, que no se lo dé El cuadro. Vale. No es difícil. No, está bien. Pero estaba un buen interesante. rato pensándoselo. Sí, ¿eh? no, pues parecía que la tenía muy clara ahí. No, estuvo ahí mirando Ya. y yo le hablaba y él estaba en plan... ta. Claro. Pues lo que me aporta el muro, que no encuentro en el estudio, o que encuentro de otra forma en el estudio, es que el soporte ya me es dado. Es decir, yo en el estudio tengo un lienzo, una tela, que aunque yo sea muy minuciosa con las medidas y con mis materiales, al final esos materiales son los que son. Y a través de ese material neutro, muy entre comillas, yo cuento una historia. Cuando llego al muro de los cortijos, el soporte es el que es. Yo no puedo preparar nada. Yo llego a un muro donde hay esconchones, donde hay cal, donde hay ladrillo, donde hay ventanas, donde hay una historia a la que yo me enfrento. Entonces, ese diálogo surge nada más llegar al muro, sin yo saber qué voy a hacer. En el estudio lo tengo más claro. Entonces, soy yo la que tengo que empezar a dialogar con el muro y ver qué voy a contar. ¿Y el tamaño no te impacta? ¿No te cohíbe un poco? Esa sensación de 20 metros, no sé cuánto será, Ya. 9 metros. No, el tamaño no, eso no me achica. Y también necesito esa adrenalina física y de no saber cómo evoluciona todo en el muro. Espera, que va a bajar Manu, que me está Vale. llamando. Ok. ¡Baja! ¿Tienes alguna pregunta, tío? Eso, a mí me interesa mucho eso. Ahora que has encontrado tu lenguaje, lo que hace especial tu obra, ¿tiene caducidad? ¿Estás pensando en lo siguiente? ¿O te sientes ahora mismo cómoda y crees que puedes estirar esta temática más tiempo? A mí siempre me interesa el siguiente. Tenemos al becario, iba a decir mi esclavo, el becario que ha formulado una pregunta que parece inteligente, pero es solamente en apariencia. Ahora,
voy a traducirla porque quizás no se ha entendido bien. Ahora que has llegado, digamos, a una temática ya bastante consolidada, que te sientes más o menos cómoda, ¿crees que puedes seguir evolucionando o la ves ya a una cierta fecha de caducidad? Lo miro por si se enfada, porque he reformulado su pregunta. Me da el visto bueno, ¿no? Que ahora... Ya, pues no es algo que piense en mi día a día. Y ahora mismo no es que esté cómoda, porque aunque tenga como una línea consolidada de trabajo, a mí la comodidad dentro de mi trabajo no me gusta. Ya. Hombre, eso se ve en los cortijos, ¿no? El hecho de enfrentarte a una dificultad como es un edificio que está a punto de caerse. Prefiero el reto, el desconocimiento, el ver cómo lo cuento de otra manera. En cuanto tengo ya un poquito de comodidad, corro, huyo de eso. Entonces, no sé hasta cuándo seguiré trabajando con esto. Yo no me pongo líneas rojas, ni decir 5 años más o una serie más y lo dejo. No, sí es verdad que llevo cosas en paralelo. Por ejemplo. Que no salen del estudio y... ¿Y no salen en programas de podcast tampoco? Tampoco por ahora. Oh, ni en exclusiva, ni en estreno mundial. No, todavía no. Pero, claro, son cosas que no haces con pincel, supongo. Sí. ¿Sí? ¿Haz con pinceles? Sí. Pinceles y pintura Pinceles acrílica. y pintura. Ajá. En el estudio, pero bueno, llevan otro ritmo. Tampoco sé si lo sacaré algún día, pero sí que alimentan mi proceso creativo. Y mi no comodidad en el estudio para volver a las mujeres, por ejemplo. Sí. O sea, que es un estudio paralelo que también nutre ese trabajo, ¿no? Con las mujeres, con las mujeres mayores. Viajas mucho también, ¿no? Estás yendo y viniendo. Soy de culo inquieto. Eres de culo inquieto. Ha sido una casualidad que hayas venido aquí a Sevilla. Llevamos detrás tuya, esto es lo típico que se dice en las entrevistas, ¿no? Llevamos detrás tuya desde años y por fin hemos conseguido juntar las agendas y que coincida. Yeah. Esto de vivir, o sea, de pintar en otras ciudades, de conocer otros círculos artísticos de otras ciudades, como por ejemplo París, ¿te influye también en tu pintura, en tu estilo? Claro, todo en la luz, en los colores que utilizo, en la forma de enfocar la pintura. Muchísimas. Además, yo noto como las series de trabajo de allí y de aquí son muy diferentes. Incluso los propios galeristas me dicen que se nota que la luz de París y la vida de París te influye, el ritmo de la ciudad. Oye, exactamente. Había una cosa que me llamó la atención que hablamos con Pablo Merchante, que era un poco su proceso creativo. Y él hacía una cosa que era, escribía. No sé si escribía relatos grandes, pero bueno, debía de escribir, pero sobre todo eran reflexiones filosóficas. Luego trabajaba mucho con la fotografía y la transformaba, etc. Pero me interesaba mucho la parte filosófica porque al final tiene que haber una base de pensamiento filosófico en tu arte, ¿no? Claro. Leo mucha literatura y sobre todo temas que no tienen que ver mucho con la pintura. Consumo mucha poesía, mucho teatro, mucha novela, pero de la parte literaria. Y luego de eso saco muchas reflexiones. Y siempre llevo cuadernos conmigo. Entonces, los cuadernos de campo, cuadernos de trabajo, me acompañan siempre y ahí escribo mucho. O de lo que leo, de lo que pienso, de lo que voy viviendo con las modelos, de lo que quisiera conseguir, o si veo una obra de teatro, si veo algo en el cine, algo que me atrape, que me incentive o que me encienda un poco la chispa para otra cosa, ahí queda anotado. Entonces los cuadernos están llenísimos de cosas que a veces no reviso ni en un propio año, luego voy volviendo a ellos, como rescatando un poco qué son esos momentos culmen que me han tenido como activa y me han encendido la chispa. Y también en esos cuadernos lo que tengo son como muchas referencias de color, pequeñas anotaciones de color que también llevo conmigo en los viajes con cuadernos que yo le llamo micropaisajes, que son paisajitos muy chiquititos, como de 2 centímetros por 1 o por 3, donde hago pequeñas anotaciones de color del entorno que luego me llevo a las pieles de las mujeres. Eso es muy intrigante. Es que ahora mismo cuando lo cuentas te imagino en un aeropuerto
que es un lugar frío, Sí, claro. con esos grises, esa moqueta que no llega ni a color, un verdecito que va por ahí, la máquina de dispensadora, con todos esos colores ahí brillantes de las chocolatinas, y que de pronto ahí sacas tu libreta y como que haces una paleta de color de ese entorno que te ha inspirado, coges, Claro, de por ejemplo, si que luego hablamos- aplicas en tus cuadros a la Claro. gente mayor. Hablando de la India, como me has dicho, Sí. pues llevaba mi cuaderno normal donde escribo, donde anoto cualquier cosa que me llame, pego cosas, ¿no? Fotografías o pequeñas referencias de color, pero luego en paralelo está ese cuaderno de pequeños paisajes, Ajá. que son a lo mejor 3, 4 colores que resumen ese paisaje o esa sensación. Yo creo que llevamos una hora, media horita, llevamos más o menos 40 minutos. ¿Ah, sí? Sí. Se me pasa rápido. Sí. Vamos a hablar un poco del futuro. Future. The future. Future. Are you sure? Es que future, ya. Es lo único que sé en inglés, future. No sé más palabras. Future y past. De pasado. Importante. Tenemos que controlar los extremos, Exacto, si no. exacto. Y desde eso que tengo ahora más contratos con murales oficiales, pues sí que hay muchas paredes tentadoras. Ahora lo próximo va a ser en Córdoba. Noviembre y diciembre tengo 3 murales por la provincia de Córdoba. ¿Tienes alguna pregunta, Virginia Bersabé, ¿Para ti? para mí o para, en general, para la vida? ¿O no? Porque No, siempre termino con alguna no. pregunta para el entrevistado. Dice, muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podría significar que, estando sentada una noche ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya en aquel momento casi final estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada.